Globalización, pobreza y calidad de vida. La calidad de vida es un indicador del desarrollo humano que mide su progreso en términos de la capacidad de tener una vida larga y saludable, de adquirir conocimientos y de tener un nivel de vida digno, es decir, evalúa el desarrollo de las personas en 3 dimensiones: salud, educación e ingresos. Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990 generó el Índice de Desarrollo Humano como una metodología para medir el crecimiento y el bienestar de las poblaciones del planeta. Sin embargo, considerando la complejidad del mundo, los niveles de conectividad alcanzados y los problemas medioambientales, sociales y económicos, 20 años después, se establecen 3 nuevos índices que miden las dimensiones de pobreza, desigualdad y el empoderamiento de las mujeres con la finalidad de evaluar de forma más completa el desarrollo humano de las poblaciones de la Tierra. Así, se implementaron 3 nuevos instrumentos: el Índice de Pobreza Multidimensional, el Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Desigualdad y el Índice de Desigualdad de Género, además de considerar los indicadores específicos relacionados con la calidad del desarrollo humano alcanzado por las comunidades del planeta. En ese tenor, aunque los datos de 2017 y 2018 reportaban una tendencia de crecimiento respecto al Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad informaba una pérdida media del valor del IDH mundial del 20%, derivada de las desigualdades que existen en los ingresos, la educación y la esperanza de vida de los habitantes de los diferentes países del mundo. Asimismo, en torno a los ingresos, el informe de Oxfam International de 2018 menciona que solo 8 hombres poseían la riqueza de 3.600 millones de personas y que más del 80% del crecimiento de la riqueza mundial se concentraba en el 1% más rico del globo. Según PNUD, estos datos cambiarán radicalmente, pues ante la actual crisis mundial que estamos viviendo, derivada de la pandemia del COVID-19, el IDH irá en descenso, pues se estima que el ingreso per cápita mundial se reducirá a un 4% y que más de la mitad de la población activa formal perderá su trabajo, lo que resultará en un incremento considerable en los niveles de pobreza y desigualdad de las poblaciones, especialmente las de los países en desarrollo o en situación de crisis. Respecto a la salud, las desigualdades se reflejan en 2 indicadores: la esperanza de vida media, que para los países con muy alto desarrollo humano es de 79.5 años y para los países con bajo desarrollo humano es de 60.8 años, lo que significa una diferencia de más de 18 años de vida. Y la esperanza de vida al nacer, cuya diferencia significa 1.6 veces más entre la esperanza de vida al nacer más alta y la más baja del planeta. En cuanto a la educación, las desigualdades se enuncian en 3 sentidos. En los años de escolaridad, reportando un promedio de 7.5 años de diferencia entre los países con muy alto desarrollo humano y los países con bajo nivel. En la diferencia de los años escolarizados que cursará un niño a partir de que comienza su educación formal y que será de 7 años si se compara la población infantil de los países con muy alto desarrollo humano con los países de bajo desarrollo humano. Y en las bajas reportadas en la transición de primaria a secundaria y que es de 55% menos. La desigualdad de género es una barrera para el progreso. 2 indicadores evalúan este tema: el Índice de Desarrollo de Género, que mide los logros entre las mujeres y hombres, que reporta una diferencia de 5.9 más bajo para las mujeres, diferencia que se debe a que las mujeres reciben menos ingresos y tienen menos años de educación en comparación con los hombres. Y el Índice de Desigualdad de Género, que muestra la desigualdad en salud reproductiva, educación, representación política y mercado laboral. En este, se observa que existen diferencias significativas en la matriculación de mujeres y hombres conforme va subiendo el nivel educativo. También, las tasas de desempleo de mujeres son más altas y las tasas de participación laboral son más bajas. Asimismo, un gran porcentaje de mujeres se dedica a las labores del hogar sin remuneración, por lo que un mayor porcentaje de ellas no recibe pensión durante su vejez. El desarrollo humano como garantía del verdadero progreso requiere de observar su calidad, es decir, la calidad de la salud, la educación y demás indicadores del ID.
Es por eso que en el tema de la salud se agregan dos indicadores específicos, los de insumos y los de efectos. Los de insumo, que se refieren al número de camas de hospital y de médicos disponibles para la población, y los de efecto, que tasan la esperanza de vida sana y la esperanza de pérdida de salud de las personas. Por su lado, la calidad de la educación trata del desarrollo de capacidades para la vida, donde el número de alumnos por profesor y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación son elementos determinantes para lograr dicha calidad. La degradación ambiental es también un indicador de la calidad del desarrollo humano. Es urgente un cambio de paradigma en la forma de producción y consumo. El problema se refleja en una serie de factores como la desforestación, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra, la disminución de la calidad y cantidad de agua dulce, entre otros, mismos que acrecentan la desigualdad en las regiones de la Tierra y disminuyen la calidad de la vida y el desarrollo humano de los pobladores del planeta. Otra dimensión importante a medir para asegurar la calidad en el tema del DH es la pobreza. El índice de pobreza multidimensional mide la pobreza no relacionada con los ingresos y otros indicadores. En este sentido, hoy se sabe que en los países de desarrollo bajo, el 26.5% de la población con empleo forma parte del sector de trabajadores pobres que ganan menos de 100 pesos diarios, que casi la mitad de los adultos de estas poblaciones son analfabetas y que solo 17 personas de cada 100 tienen acceso a Internet. El tema es relevante porque significa las desigualdades más desgarradoras del planeta. Veamos algunos datos. Según el Banco Mundial y Naciones Unidas, en 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en el mundo registró su nivel más bajo, 10% del total de la población mundial. Alrededor de 736 millones de personas vivían con $1.9 diario, lo que significa que se encontraban por debajo de la línea internacional de pobreza. Comparando con el número de pobres de 1990, 15 años antes, el progreso en la reducción de la pobreza fue del 36%. Por otro lado, el número de personas que vivía en situación de pobreza extrema en el mundo había bajado. Sin embargo, el ritmo de disminución de las tasas de pobreza se había ralentizado. Asimismo, para 2016-2017, aproximadamente la mitad de los países del planeta registraban tasas de pobreza por debajo del 3%. En el mundo existían 122 mujeres entre 25 y 34 años que vivían en pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. La mayoría de las personas que vivían por debajo del umbral de pobreza se ubicaban en dos regiones, Asia Meridional y África. Y las altas tasas de pobreza se encontraban a menudo en los países pequeños, vulnerables y los afectados por los conflictos. Además, 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tenía una estatura inadecuada para su edad y solo el 45% de la población mundial estaba amparada por un sistema de protección social. En conclusión, para 2017, la tasa de disminución de pobreza se había ralentizado, situación que según los expertos se recrudecerá para 2020 debido a la crisis del COVID-19 y a la caída del precio del petróleo. La pandemia tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres, misma que se reflejará en pérdidas de empleo, reducción de las remesas, alza de precios y la interrupción de la prestación de servicios como educación y salud. En este contexto surge la pregunta, ¿pero qué es la pobreza? Conceptualizar la pobreza es apelar a la complejidad, es decir, existen varios enfoques manejados por los diferentes organismos e instituciones internacionales. Como sumario de las propuestas del Banco Mundial, CEPAL y el Grupo de los 8, se puede decir que la pobreza es un fenómeno multifactorial que refiere la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, carencia de recursos, de condiciones de vida, de ingresos, de educación, de protección social y de servicios, falta de capital social, ausencia de capacidades, escasez de oportunidades y privación de derechos y libertad.
Desde la mirada del desarrollo humano, quien busca la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses, la pobreza es una forma de privación en cuanto a tener una vida larga y saludable. Es falta de poder para acceder al conocimiento y para poder alcanzar un nivel de vida decente y acceder a la participación política y ciudadana. Entonces, ser pobre significa no poder desayunar, comer o cenar porque simplemente no se tiene el dinero para comprar los alimentos. Es no tener dinero para salir adelante en la vida con dignidad. Es vivir en la escasez y la precariedad. La escasez es la que limita la capacidad de tomar decisiones racionales porque el estrés provoca y genera visión de túnel. Y la precariedad, que se expresa en la carencia o falta de los medios o recursos necesarios para algo. En otra línea de pensamiento, pero bajo la óptica del desarrollo humano, otro tema que amerita un análisis profundo, porque forma parte de la realidad del mundo de hoy y además contribuye con la pobreza, es la globalización. Se refiere al proceso de mundialización capitalista que desdibuja territorios, sectores, flujos, redes y transacciones y que ha roto con la lógica del territorio del globo. Es un fenómeno que abarca las dimensiones macroeconómicas, macroculturales y macrosociales. Se yergue como el estandarte del imperialismo, como una forma de dominación centrada en el Estado-nación. Así, la globalización es una fuerza que afecta a todos y a todo, que está presente en todas las esferas de la vida social, donde las relaciones sociales son universales. Un monstruo que ha creado una sociedad mundial sin nación ni gobierno, que solo ofrece oportunidades a las empresas transnacionales, donde el Estado no tiene poder de decisión en los procesos tecnológicos, económicos y culturales de los territorios. En ese sentido, la globalización ha impactado al DH de las comunidades como consecuencia de la fragmentación social que genera, como resultado del rompimiento del espacio nacional, de los procesos y del mercado. Es decir, como ni el Estado ni los mercados son suficientes para asegurar la integración de la vida social, se promueve la autonomía individual, donde lo social se transforma en una sumatoria de individualidades. Así, la desintegración social se presenta como consecuencia lógica ante la fragmentación social y la individualización promovida por la globalización. Una respuesta a esta problemática se encuentra en la localidad. Lo local como una forma de descentralización, como una unidad de producción y consumo, como centro de gestión, como campo de la productividad y competitividad, como una forma de integración cultural de las sociedades y como generadora de representación y gestión política. Descentralizar permite fortalecer a los territorios para que sean capaces de cumplir a nivel local con el crecimiento económico, estimular políticas de equidad, definir estrategias de desarrollo local y modernizar y democratizar la gestión política. Respecto a América Latina, región caracterizada por la historia de su conquista y su desarrollo, la globalización ha sido una máquina de desigualdad que ha incrementado la brecha entre los países desarrollados y el mundo subdesarrollado. Ha contribuido a la caída de los niveles de ahorro nacional, de las remuneraciones de los trabajadores y del consumo per cápita relativo. Ha fragmentado los mercados laborales de la región. Ha incrementado las tasas de desempleo y de pobreza y ha generado la pérdida de autonomía de las naciones, incrementando la influencia externa, especialmente de los países denominados del centro. El resultado se hace evidente. En 2018-2019, 6 de cada 10 pobres vivían en las ciudades. 30.1% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 10.7% vivía en situación de pobreza extrema. 8.1% de la población mundial buscaba empleo, lo que representó más de 25 millones de personas. La exclusión se convierte en la característica más relevante de la globalización en la zona, derivando en pobreza, segregación socioespacial, ciudades pobres que albergan pobres, inseguridad y violencia. Así, la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados se ha hecho cada vez más significativa en todos los aspectos, en el físico, material, de educación, emocional y social. Al respecto,
el ranking de calidad de vida en Latinoamérica presenta los 5 países mejor evaluados, donde México ocupa el segundo lugar de la región. Y sin embargo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2018, 52.4 millones de personas eran pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. 25 millones presentaban carencia alimenticia. Los estados más empobrecidos del país eran Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Además, 56.3% de la población ocupada se encontraba en la informalidad, es decir, casi 6 de cada 10 mexicanos carecían de seguridad social. En ese tenor, la actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su eje denominado Bienestar, plantea como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en poblaciones y territorios, con la finalidad de incrementar el número de personas que salen de la pobreza y de la extrema pobreza. Sin embargo, un año 6 meses después de haber iniciado la 4T, con la llegada del COVID, el panorama no es nada favorable para México. A la fecha, hay más pobres, más desempleados y más negocios cerrados. Para muestra, algunos datos. El valor de la línea de pobreza extrema por ingresos fundamentada en la canasta alimentaria urbana se incrementó de mayo de 2019 a mayo de 2020 un 5.6, mientras que el valor de la línea de pobreza extrema por ingreso rural también aumentó un 6.3. Y a partir de este año se perderán 550,000 empleos. Y las proyecciones no son nada halagadoras. Coneval pronostica que casi 11 millones de mexicanos caerán en la pobreza extrema y 10 millones más se volverán pobres. Además, se prevé una recesión económica de 6.5 para el cierre de este año. Y sin embargo, el jefe del Ejecutivo de la 4T se ha negado a cambiar el rumbo, a pesar de la inviabilidad de sus proyectos y del radical cambio en el contexto económico que implica la pandemia del COVID-19. Así, nuevamente surge otra pregunta. ¿Cuáles son los desafíos del desarrollo humano ante este contexto tan complejo? Los expertos dicen que, respecto a lo local, para su desarrollo y para poder atender las demandas y necesidades de sus poblaciones, es necesario trabajar para generar trabajo y empleo, proporcionar seguridad, contribuir a la reconstrucción del sentido de vida, revalorizando la estética, los espacios públicos, promover la sostenibilidad, preservando y mejorando el medio ambiente y gobernar, es decir, gestionar el territorio. Además, luchar contra las formas de exclusión, construir una ciudadanía democrática y gestionar para que sus habitantes se beneficien del crecimiento económico y de la interacción con otras sociedades y culturas.